Bomba en Brackley. Toto Wolff se fija en Colapinto para liderar Mercedes en 2026. En un giro de guión digno de Netflix, el mandamás de Mercedes AMG F1, Toto Wolff, estaría preparando un cambio radical de cara a la temporada 2026. Franco Colapinto, el joven talento argentino de Alpine, se ha convertido en el nombre más sonado de las conversaciones internas del equipo alemán. Y no es solo humo, las negociaciones estarían en fase avanzada. Todo esto mientras George Russell, hasta ahora llamado a ser el futuro de Mercedes, ve cómo su asiento empieza a temblar más que un neumático duro con 35 vueltas. Suscríbete si quieres ver a Colapinto callar bocas y acelerar sueños a 300 km por hora. La relación entre George Russell y Toto Wolff ya no es la luna de miel de antaño. Lo que empezó como un proyecto a largo plazo, con George como heredero natural del legado de Hamilton en Mercedes, hoy parece un matrimonio en el que ya no se miran a los ojos con la misma confianza. Aunque ninguno de los dos ha protagonizado una escena pública digna de portada, los indicios de una ruptura interna empiezan a ser difíciles de disimular. Todo comenzó a agrietarse tras una serie de grandes premios en los que las decisiones estratégicas del equipo parecieron no favorecer del todo a Russell. Repetidas situaciones en las que fue llamado tarde a boxes, priorizado detrás de su compañero o sacrificado en beneficio del equipo generaron una incomodidad latente. Y aunque George siempre se ha mostrado como un profesional impecable frente a los micrófonos, el lenguaje corporal y la entonación cada vez más irónica de sus respuestas, comenzaron a contar otra historia. El punto de inflexión llegó tras un gran premio particularmente frustrante, donde una decisión del muro de boxes dejó a Russell expuesto, perdiendo posiciones y viendo esfumarse un posible podio. En la entrevista posterior a la carrera, y con el casco aún en la mano, el británico dejó caer una frase aparentemente inocente, pero que resonó como una bomba sorda en el paddock. El equipo es lo primero. En otra situación, podría haber sido un ejemplo de compromiso, lealtad y mentalidad colectiva. Pero en el contexto actual, rodeado de suspiros forzados, respuestas automáticas y sonrisas que no llegan a los ojos, la frase sonó más a reproche velado que a declaración de principios. Era como si dijera, aunque no me guste, me toca tragarme esto, por ahora. Los rumores no tardaron en brotar como pasto en primavera. Ingenieros esquivando preguntas, declaraciones cada vez más calculadas, y un Toto Wolff más hermético que de costumbre empezaron a pintar el cuadro de un distanciamiento inevitable. Wolff, conocido por ser un maestro del ajedrez político dentro del paddock, no suele esperar a que una relación se desmorone para mover pieza. Y todo parece indicar que ya lo ha hecho. Desde entonces, las cámaras lo han captado en reuniones discretas, charlas informales con personal de otros equipos, e incluso paseando más de lo habitual por el hospitality de Alpine. Porque si hay algo que Wolff detesta, es la incertidumbre. Y si hay algo que le encanta, es anticiparse a los problemas con una solución inesperada. El posible fichaje de Franco Colapinto no solo sería una respuesta deportiva, sería también un mensaje claro de que en Mercedes no hay asientos garantizados, ni siquiera para los favoritos del proyecto. Russell podría haber cruzado esa delgada línea entre ser el protegido de Toto a convertirse en una pieza reemplazable. Y en la Fórmula 1, una vez que el jefe deja de verte como parte del futuro, es solo cuestión de tiempo hasta que tu asiento comience a tener otro nombre bordado. La pregunta que circula entre pasillos, boxes y salas de prensa es clara: ¿por qué Franco Colapinto? ¿Qué ha visto Toto Wolff en un piloto debutante, que aún no ha tenido resultados contundentes, como para considerarlo el próximo gran nombre de Mercedes? La respuesta, según fuentes bien posicionadas en el paddock, no está en las hojas de tiempos ni en las estadísticas, sino en algo más difícil de cuantificar: chispa, actitud, hambre de gloria. Según se comenta, Wolff ha quedado cautivado por el perfil de Colapinto, al que describe como un piloto que corre con el corazón antes que con el Excel. Un corredor de la vieja escuela, de esos que no necesitan 3 vueltas de análisis para saber si pueden meter el auto por dentro, simplemente lo hacen. Es de esos pilotos que ya no existen en carrera, habría confesado Wolff en privado a uno de sus ingenieros de confianza, luego de una maniobra especialmente osada de Franco en la curva 5 de Imola, donde se lanzó por un hueco que no estaba, hasta que lo inventó. Colapinto, actualmente en su temporada de debut con Alpine, no ha tenido un coche particularmente competitivo ni libre de problemas. Los puntos, por ahora, han sido esquivos, y la lucha por entrar al top 10 hectáreas ha sido más una guerra de resistencia que una batalla directa. Pero aún así, el argentino ha logrado dejar su marca en momentos puntuales.
adelantamientos al límite, salidas agresivas y una capacidad admirable para mantener la calma bajo presión. Más de un veterano del paddock lo ha comparado con los primeros años de pilotos legendarios. Aquellos que, sin tener todavía el monoplaza para ganar, dejaban claro que solo era cuestión de tiempo para que las oportunidades se alinearan. Y eso no ha pasado desapercibido. En un campeonato donde muchos jóvenes pilotos llegan pulidos, controlados y moldeados como si fueran productos de laboratorio, Colapinto se presenta como una bocanada de aire fresco, un piloto que aún corre con descaro, con garra, con esa rebeldía que recuerda a los grandes de antaño. No es perfecto, y lo sabe. Pero también sabe que la perfección sin agallas no gana campeonatos. Además, su conexión con el público argentino se ha convertido en un fenómeno en sí mismo. Cada vez que aparece en pantalla, las redes se llenan de mensajes de apoyo, banderas celestes y blancas, y una pasión que no se ve todos los días en la F1 moderna. Para una marca como Mercedes, que valora tanto la proyección global como el talento en pista, Colapinto representa una apuesta doble, deportivo y mediático. Toto Wolff no elige a cualquiera. Si le ha puesto el ojo a Franco, es porque ve en él una joya en bruto lista para ser pulida, un diamante con aristas que quizás hoy no brillan con claridad, pero que podían convertirse en el faro de la escudería en el nuevo ciclo que comenzará con los reglamentos de 2026. En resumen, no es por los puntos ni por las poles. Es por lo que no se entrena, lo que no se mide y lo que no se puede fabricar, el instinto del piloto que nació para correr. Y eso, según parece, Colapinto lo tiene de sobra. Durante la última rueda de prensa posterior al Gran Premio, con el habitual enjambre de periodistas amontonados frente a la zona de prensa de Mercedes, se vivió uno de esos momentos que solo la Fórmula 1 puede ofrecer, el instante en que todos saben que algo importante está por decirse o no decirse. Las preguntas fluían con normalidad. Estrategias, neumáticos, condiciones de carrera, pequeños roces de pista. Toto Wolff, impecable como siempre, con su camisa blanca sin una sola arruga y ese acento austríaco afilado como cuchilla de afeitar, respondía con la calma de quien ha estado en 1000 batallas mediáticas. Pero entonces, una voz desde el fondo del micrófono colectivo lanzó la pregunta que todos temían hacer directamente. Toto, ¿hay algo de cierto en los rumores sobre Franco Colapinto como posible piloto de Mercedes en 2026? El ambiente se congeló. Ni una tos, ni un clic de cámara. Solo la respiración contenida de 30 reporteros y un par de miembros del equipo que intentaban disimular su incomodidad mirando el suelo. En otras circunstancias, Wolff habría zanjado el tema con un elegante "es solo especulación", o quizás habría jugado al despiste con una sonrisa torcida y un "nos gusta ver talento joven en la parrilla". Pero esta vez, no dijo ni lo uno ni lo otro. Simplemente levantó una ceja, esbozó media sonrisa, esa que no transmite ni tranquilidad ni ironía, sino algo más inquietante, y dijo con voz neutra pero cargada de intención: el futuro ya está escrito. Y sin añadir palabra, se levantó, agradeció con un gesto breve y abandonó la sala como si acabara de dejar caer el guión de la próxima temporada sobre la mesa. El silencio posterior fue casi cinematográfico. Varios periodistas se miraron entre ellos, buscando en las caras de los demás algún tipo de interpretación compartida. Algunos abrieron sus laptops como quien busca en Google la respuesta a una profecía. Otros simplemente se quedaron allí, con cara de haber oído una línea sacada de un tráiler de Christopher Nolan. Fue una frase sencilla, sí, pero cargada de significado. ¿El futuro está escrito? ¿Está hablando de una decisión ya tomada? ¿De algo inevitable? ¿De un piloto que ya tiene su asiento firmado y sellado con tinta invisible? En Fórmula 1, el silencio es un lenguaje, y las medias frases, una forma de diplomacia brutal. Que Toto Wolff no haya negado nada, y más aún, que haya elegido dejar caer esa declaración tan calculadamente ambigua, es, para muchos en el paddock, una confirmación tácita. El tipo no habla por hablar. Cada palabra que sale de su boca ha pasado por un filtro mental que haría temblar a cualquier político. Y lo cierto es que, desde ese momento, el nombre Colapinto se empezó a pronunciar en los boxes de Mercedes con un tono distinto. Ya no como una idea loca de la prensa argentina o una simple apuesta juvenil, sino como una posibilidad real, firme y cada vez más cercana. Porque cuando Toto Wolff dice que el futuro está escrito, no se refiere a la casualidad, se refiere al plan. Y si Franco Colapinto está en ese plan, entonces el 2026 puede ser el año en que la Fórmula 1 recupere algo que parecía perdido. El piloto con alma de gladiador,
con bandera argentina y corazón de acero. Franco Colapinto, con esa serenidad que lo caracteriza y una sonrisa que mezcla humildad con ese puntito de picardía que lo hace tan carismático, se enfrentó a las preguntas sobre los rumores que lo vinculan con Mercedes para 2026. Lejos de dejarse llevar por la euforia o alimentar la expectación, el piloto argentino mantuvo los pies firmes sobre el suelo, consciente de que en la Fórmula 1, las promesas se hacen sobre el asfalto y no en los titulares. Su respuesta, aunque breve, estuvo cargada de sentido común y madurez, reflejando a un joven piloto que sabe que su trabajo ahora está aquí y ahora. Yo estoy centrado en esta temporada. Quiero seguir mejorando los resultados y luego ya se verá lo que pasa. El resto son cosas que no controlo, aunque se agradece el interés. JE. Ese JE final no fue un simple gesto de cortesía. Fue una chispa de complicidad con los periodistas, como diciendo, ¿quién sabe? A mí tampoco me caería nada mal. Un pequeño guiño que delata que, aunque el foco está en el presente, la puerta a nuevas oportunidades está abierta, sin prisa pero sin pausa. Colapinto sabe que, aunque el ruido de los rumores pueda generar cierta presión, lo realmente importante es demostrar en pista que merece estar donde se habla de él. Por eso, con humildad, pero sin perder la confianza, prefiere dejar que sus maniobras y resultados hablen por sí mismos. En un deporte donde las palabras muchas veces se las lleva el viento, el argentino entiende que la única forma de ganarse el respeto es con valentía, constancia y un talento que brille más allá de los focos mediáticos. Por eso su respuesta, sencilla pero llena de significado, transmite madurez y sensatez, cualidades que hacen que muchos en la F1 ya lo miren con otros ojos. No es solo un piloto con potencial, sino alguien que sabe cuándo hablar, cuándo escuchar y, sobre todo, cuándo dejar que el volante hable por él. Con esa combinación de tranquilidad y ese toque pícaro, Franco deja claro que no está apurado, pero que tampoco piensa dejar pasar ninguna oportunidad que el destino le pueda poner delante. Porque en la Fórmula 1, como en la vida, la paciencia y la audacia no son incompatibles. Más bien, son la mezcla perfecta para alcanzar la gloria. Desde que Lewis Hamilton confirmó su histórico adiós a Mercedes para unirse a Ferrari, el mundo de la Fórmula 1 quedó expectante ante una pregunta que ahora es casi un mantra en los paddocks. ¿Quién será el próximo dueño del asiento más codiciado de la categoría? El monoplaza que una vez llevó el 7 veces campeón del mundo es, sin duda, el tesoro más preciado en la parrilla, una butaca que representa no solo velocidad, sino prestigio, presión y sobre todo, expectativas gigantescas. En ese contexto, George Russell parecía el favorito natural para heredar el legado de Hamilton. Su talento, constancia y profesionalismo lo habían colocado como el heredero lógico dentro de Mercedes. Desde el inicio, Toto Wolff parecía apostar fuerte por el joven británico, confiriéndole una posición privilegiada dentro del equipo, casi como un príncipe esperando su corona. Pero las cosas rara vez son tan lineales en la Fórmula 1. Con el paso de las carreras, las tensiones entre Russell y Wolff comenzaron a aflorar. La frase velada de Russell sobre que el equipo es lo primero fue como un cristal que se resquebrajó, revelando una grieta que parecía invisible hasta entonces. La relación, lejos de ser esa luna de miel que todos imaginaban, empezó a mostrar signos evidentes de desgaste. Y ahí es donde entra el factor sorpresa. Toto Wolff, con su habitual ojo clínico para detectar talento y estrategia, parece estar buscando un perfil distinto. No solo un piloto rápido, sino un piloto con garra, con chispa, con ese instinto visceral que se sale del guión corporativo y pulido que muchos esperan. Un piloto que no solo se adapte al monoplaza, sino que haga vibrar al equipo y a los aficionados con su actitud y arrojo. Franco Colapinto reúne esas características que Wolff parece valorar más allá de los simples números en la tabla de posiciones. En un mundo donde los pilotos muchas veces parecen clones de un manual de conducta, Colapinto es ese soplo de aire fresco, ese riesgo calculado que entusiasma y asusta al mismo tiempo. Su valentía al volante, su manera de meterse en las curvas con una determinación casi inconsciente y su capacidad para desafiar los límites sin miedo lo convierten en el candidato perfecto para un equipo que quiere recuperar ese fuego que, según sus jefes, se está perdiendo en la F1 moderna. Más allá del talento crudo, Colapinto aporta algo que pocos tienen: la autenticidad. Esa forma de correr y de ser que conecta con los aficionados, que prende la pasión de una legión de fanáticos argentinos y que, sobre todo, pone a Mercedes en una posición estratégica para captar no solo talento, sino también atención y carisma a nivel global. Por si fuera poco, la llegada de un piloto con ese perfil en 2026 encajaría perfectamente con los cambios reglamentarios que se avecinan.
Nuevas reglas, nuevos coches, y la oportunidad de reescribir la historia. Colapinto no sería solo un piloto más, podría ser la pieza clave de un nuevo capítulo dorado para Mercedes. Así, mientras el futuro de Russell parece más incierto y las apuestas en los paddocks aumentan, Toto Wolff se posiciona para jugar una carta arriesgada pero con enormes potenciales recompensas. Y en ese tablero, Franco Colapinto tiene todas las fichas para ser el próximo gran protagonista. Como era de esperar, la noticia de las negociaciones entre Toto Wolff y Franco Colapinto ha desatado un auténtico vendaval de opiniones y comentarios entre los protagonistas y expertos de la Fórmula 1. En los pasillos estrechos del paddock, en los boxes donde los mecánicos ajustan detalles mínimos que marcan la diferencia, y en las zonas mixtas donde los pilotos suelen soltar sus pensamientos tras una carrera, las voces van desde la admiración sincera hasta la sorpresa genuina, pasando por una curiosidad tan intensa que roza la expectación más pura. Un veterano ingeniero con décadas de experiencia en la categoría, que prefirió mantener el anonimato por respeto a la discreción que exige este deporte, confesó entre risas y un dejo de complicidad: Colapinto tiene esa chispa que no se entrena. Es algo que nace con el piloto, esa capacidad para jugársela sin miedo y mantener la cabeza fría cuando el reloj y la presión aprietan. Lo hemos visto en categorías menores y, aunque en la F1 todavía está dando sus primeros pasos, se nota que corre con la sangre caliente y la cabeza fría. Mercedes está jugando una carta arriesgada, pero necesaria. Si quieres volver a la cima, a veces hay que apostar por quien tiene el fuego, no solo la técnica. Por su parte, un piloto de media tabla, ese grupo de corredores que conocen bien la presión de estar en el medio del pelotón, viendo y siendo vistos, comentó con un tono entre irónico y realista: si Toto está buscando un piloto visceral y sin pelos en la lengua, Colapinto puede ser el indicado. Pero lo que no sé es si todo el equipo está preparado para manejar tanto fuego. En un entorno como Mercedes, donde la precisión y el control son casi obsesivos, un piloto que desafía las normas establecidas puede ser tanto un activo como un dolor de cabeza. Habrá que ver cómo encajan las piezas. Mientras tanto, un periodista especializado en Fórmula 1, acostumbrado a desenmarañar las intrigas entre bambalinas y que sigue cada movimiento en el paddock con lupa, aportó un análisis que añadió más leña al fuego. Lo más interesante de todo esto no es solo el talento de Colapinto, sino la ruptura tácita que parece haberse instalado entre Russell y Wolff. Esa relación que parecía un matrimonio perfecto hoy está más cercana a un divorcio en ciernes. Eso abre la puerta a movimientos inesperados, y en el fondo, Colapinto podría ser la apuesta del cambio generacional que todos están esperando. Un piloto con hambre, con personalidad, que puede marcar una nueva era en Mercedes y, ¿por qué no?, en toda la F1. Y no solo dentro del paddock se siente la tensión y la emoción. En las redes sociales, la fanaticada argentina no ha dejado pasar la oportunidad de manifestar su fervor. Algunos usuarios bromean con que, si Mercedes ficha a Franco, el mate será obligatorio en el paddock, con rondas entre ingenieros y mecánicos, mientras que otros ya preparan banderas celestes y blancas, hashtags y cánticos para 2026, como si ya imaginaran la llegada de un nuevo ídolo nacional al gran circo mundial. El hashtag #Vamos Franco se ha colado entre las tendencias de Twitter y TikTok, y no es raro ver mensajes de apoyo, memes y hasta vídeos compilatorios de sus mejores maniobras, con música épica de fondo, como un verdadero llamado a la coronación de un talento que aún está por demostrar su máxima dimensión. Sin dudas, el ambiente está más caliente que un motor recién salido de boxes, y todos los ojos están puestos en cada movimiento, en cada palabra susurrada o dicha en voz alta, y en cada gesto sutil que pueda confirmar o desmentir este posible cambio que promete sacudir los cimientos de la Fórmula 1 tal como la conocemos. La temporada sigue su curso, pero en las sombras está escribiendo un guión que puede transformar no solo el futuro de Mercedes, sino la historia misma del deporte. Y mientras tanto, nosotros estaremos atentos, porque en esta novela de alta velocidad, cada capítulo es más apasionante que el anterior. Si las negociaciones entre Toto Wolff y Franco Colapinto llegan a buen puerto, la temporada 2026 podría marcar un antes y un después para Mercedes. No solo porque la escudería se jugará sus cartas con una dupla completamente renovada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, veremos la bandera argentina ondear con fuerza en el garaje de uno de los equipos más poderosos de la Fórmula 1. Un sueño que muchos creían lejano, pero que ahora asoma con luz propia gracias a la valentía y el talento de un piloto que ha demostrado que la pasión y la garra pueden abrir puertas incluso en los circuitos más exigentes del planeta. Mientras tanto, nosotros, los que vivimos la F1 con intensidad, seguimos pegados al radar de cada movimiento en el paddock.
Atentos a las declaraciones crípticas que sueltan los protagonistas, a los gestos sutiles que a menudo hablan más que 1000 palabras, y a cada rumor que se transforma en una pequeña llamarada de emoción y expectativa. Porque en esta historia, el suspenso está garantizado y cada capítulo puede cambiar el rumbo de la temporada antes de que los motores se apaguen. Si algo nos ha enseñado esta saga es que en la Fórmula 1 el futuro no se anuncia con bombos ni platillos, sino que se escribe con tinta invisible, entre susurros, estrategias y movimientos que solo los que conocen el juego pueden interpretar. Y justo cuando pensamos que todo está bajo control o que las piezas ya están colocadas, llega alguien como Toto Wolff, ese maestro de los hilos y las sorpresas, que le pasa un marcador fluorescente al guión y nos deja a todos boquiabiertos. Porque la F1 no es solo velocidad y tecnología, es también un drama, un thriller de alta tensión donde los protagonistas cambian de lugar, las alianzas se reconfiguran y la pasión puede estallar en cualquier curva. Y si ese protagonista es Franco Colapinto, el piloto argentino que se abre paso con valentía, entonces la historia promete ser épica. Si sos de los que vibran con cada adelantamiento, que disfrutan la intriga tanto como la adrenalina y que quieren estar siempre un paso adelante en esta novela de alta velocidad, no puedes quedarte afuera. Así que suscríbete y quédate en nuestro canal si no quieres perderte ni un segundo de esta aventura. Porque el futuro de la F1 se escribe hoy, y si hay alguien que tiene todo para brillar en el gran escenario, ese es Franco Colapinto. Vamos Franco. Que el mate ya lo tienes. Ahora solo falta la estrella que ilumine el podio y el corazón de todos los que sueñan con vos. Comenta y dale me gusta si quieres ver a Colapinto brillar en la Fórmula 1 y ser testigo de la nueva era que está por comenzar. Porque esta historia apenas comienza, y vos no te la puedes perder.